En vivo desde Telemundo Center en Miami, Florida. Bienvenidos a la tercera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música. No te pueda recordar y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Soy el agua en el desierto que no existe, soy un corazón herido que a veces se siente triste. Soy cariño, soy amor, soy lo que nunca quisiste, soy todo lo que perdiste. Y yo sé que me deseas cada noche, en tu espacio ni tú mismo te conoces. Si quieres saber de mí, habla con el tiempo a ver si te responde. Dime si soy una ropa vieja dentro de tu armario, la nota de tu calendario. Dime si te olvido, si te sigo esperando. Dime por qué te fuiste y me dejaste llorando. Dime que yo te hice para hacerme sufrir tanto. No te vas a encontrar nadie como esta loca que te sigue amando, si eso es lo que andas buscando. ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido. ¿Y cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Y cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste mi corazón? Cada cual con cada quien con cada cual.
que yo traigo este ritmo nuevo. Arriba la manita, vamos, dice. Telemundo presenta el evento que celebra la fuerza, la pasión y la carrera de 8 grandes mujeres de la música latina. Hoy rendimos homenaje a Olga Tañón con el premio Trayectoria Musical. Chiquis recibe el premio Impacto. Honramos al artista imparable Nati Natasha. Homenajeamos con el premio Evolución la carrera de Belinda. El dúo Hash es honrado con el premio Inquebrantable. Anita hace historia con el primer premio Vanguardista. También celebramos el centenario de nuestra legendaria Celia Cruz. Y reconocemos a la mujer del año, Selena Gómez. Además, las participaciones especiales de Goyo, Lele Pons, Eddie Herrera, Amandi Titita, Prince Royce, Aleida Ortiz, Yaritza y su esencia, Yailin la más viral, Ivy Queen, La India, Luis Fonsi, Shakira. Y para conducir este gran evento, con ustedes, Ana Bárbara. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Es un honor para mí presentar la tercera edición de Billboard Mujeres Latinas en la Música. El año pasado tuve el privilegio de ser una de las homenajeadas y hoy me llena el corazón poder compartir esta emoción con 8 artistazas y mujeronas. Mujeres extraordinarias, la verdad. Ya arrancamos la gala con toda la energía de la mujer de fuego, mi bella Olga Tañón. Oigan, quien por cierto, en solo minutos recibirá el premio Trayectoria Musical por sus 38 primeros años de carrera, mi reina. Amiga, te pasaste de veras, de lanza. Hoy también celebraremos el premio Impacto de Chiquis. Honraremos la carrera de la imparable Nati Natasha. Bella. Aplaudiremos todos la evolución musical de la preciosa Belinda. Reconoceremos la armonía inquebrantable del duazo Hash. Destacaremos el espíritu vanguardista de la gran Anita. ¡Mua! ¡Qué bárbara! Además, por favor, fíjense, vamos a celebrar el centenario de la guarachera de Cuba, la legendaria nuestra Celia Cruz. Hasta el cielo precioso. Y honraremos a la mujer del año, Selena Gómez. Cada una de estas 8 mujeres tiene una historia propia y una voz que no solo se escucha, sino que se siente. ¿Están de acuerdo? Sí. Telemundo es la casa de este gran evento que también pueden disfrutar a través de todas nuestras plataformas. Súmense ya a la conversación usando el hashtag BB Mujeres Latinas. ¿Estamos? Ay, espérenme, dejen agarro aire. Antes de continuar, quiero compartirles que esta noche tengo el gusto de darles un regalo muy especial de este corazón. El estreno de mi nueva canción, Besos Robados. Junto a una agrupación, fíjense, para quien pido que abran el alma y su corazón. Ellos son Yaritza y su esencia. Y ahora, para presentar a nuestra primera homenajeada de este año, demos la bienvenida al artista global que ha roto récords con sus éxitos y lo amo. Él es Luis Fonsi.
Buenas noches, buenas noches. Permítanme contarles algo que me pasó hace muchos años. Cuando yo comencé mi carrera, tuve que tocar muchas puertas, pedir muchos favores. Iba con mi disquito debajo del brazo y con mi guitarra en el otro, soñando con algún día ser escuchado. Yo no salí de un grupo famoso, no tuve ese primer gran hit, no tenía un story to tell, solo tenía ganas y fe. Mucha fe que mi momento eventualmente iba a llegar. Una tarde, saliendo de una entrevista de radio en mi querido Puerto Rico, recibí una llamada que jamás voy a olvidar. Se trataba de una mega estrella que se iba a estar presentando en concierto y ella, después de escuchar mi canción en la radio, me quiso invitar a cantar su hit Escondidos. Ese momento marcó un antes y un después en mi vida. Por eso me siento tan orgulloso de hoy ser parte de este homenaje que le hacemos a una mujer que más que una estrella es una fuerza de la naturaleza. A Olga Tañón, o como le decimos de cariño, hay que aplaudirla. A Olga Tañón, o como le decimos de cariño Tere, no solo la admiro como artista, sino que también la admiro por la mujer tan increíble que es. Ella se ha convertido en referente indiscutible para la mujer latina por ser estandarte de lucha, resiliencia, fuerza y alegría, y sobre todo por ser un ejemplo de madre y esposa que da todo para sus hijos y su familia. Olga Tañón es valiente con mayúsculas, en un mundo donde no muchos se atreven a hacerlo. Imagínense qué suerte la mía, que además puedo llamarla familia. Olga, como público te digo que tenemos mucha suerte de tenerte en nuestra vida, pero como persona que te conoce de cerca, te digo que eres una bendición para todos los que te queremos. Con casi 4 décadas en la música y un vozarrón espectacular, hoy celebramos a la merenguera mayor, a la mujer de fuego y a mi madrina musical, Olga Tañón. Cuando se nace con el deseo de expresar, cuando se vive aferrada a su cultura, cuando se abre un sendero y transforma. A temprana edad presenta una pasión por el canto. Muchacho malo, has hecho de mí lo que tú has querido. Integra grupos de jóvenes artistas, como las nenas de Ringo y Josie y Chantel. Pero una chispa dentro de sí la impulsa a soñar más allá, como solista. Con un dominio absoluto del baile y una voz potente y única, cultiva la fórmula que se traduce en una incomparable presencia escénica. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Recurre al merengue, la salsa, la bachata, la balada y el pop, entre otros, para crear canciones de gran calidad que se convierten en inolvidables éxitos. Consistentemente domina listas de popularidad. Con 13 sencillos en el Top 10 de la lista de Hot Latin Songs de Billboard. Y el récord entre mujeres por la mayor cantidad de visitas, con 56 en el ranking de Tropical Airplay. Ampliamente reconocida, es dueña de una maravillosa profesión que se reinventa, que no conoce límites, que goza de una ferviente fanaticada de todas las edades y que cobra vida en importantes y abarrotados escenarios alrededor del mundo. Seguro que nadie más te amará como yo. Hay que ser feliz, la vida es una, hay que aprovecharla, no hay más ninguna.
por un arte excepcional, por 38 años de una inspiradora carrera en constante evolución. Billboard Mujeres Latinas en la Música reconoce con el premio a la trayectoria musical a la mujer de fuego, a un ícono que deja una marca indeleble con entrega y corazón. Para mí es un orgullo entregarle el premio Trayectoria Musical de Billboard Mujeres Latinas en la Música a mi gran amiga y artista Olga Tañón. Buenas noches tengan todos. Yo sé que no tengo mucho tiempo que hablar, pero simplemente les quiero dar las gracias a los Billboards, porque después de una carrera tan y tan bonita de casi 40 años, empecé cuando tenía 12. Me ha ido hermoso, ha sido un trayecto de crecimiento inmenso para poderles dejar a estas nuevas generaciones, a las que primero vinieron y a las que están viniendo ahora, que tienen un talento impresionante, que están luchando para seguir marcando huellas, que lo sigan haciéndole el bien sin saber a quién. A veces se tarda mucho, pero haciendo las cosas correctas se puede llegar. Yo les quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, Cisco, gracias, a los Billboards y a toda su gente, muchas gracias. Y a mi hijo y a mis hijos, gracias por aceptar una mamá pues tan loca, a mi esposo por aceptar una mamá tan loca, a todo el equipo de trabajo, pero en especial a uno que es Ian. Hoy, Ian, que es el primer día que tienes el papel protagónico en una obra de teatro, un musical, y yo no puedo estar en este momento contigo. I love you so much and I'm very proud of you. Así que, thank you so much. India, love you. Love you. Goyo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches, chao. Billboard Mujeres Latinas en la Música continúa en vivo por Telemundo con la evolución musical de la Beli Bélica, Belinda y más adelante Shakira. También Olga Tañón, Ivy Queen y la India unen sus voces para celebrar el centenario de nuestra legendaria Celia Cruz. Continuamos en vivo en Billboard Mujeres Latinas en la Música. Nuestra próxima homenajeada es una mujer que se atreve a reinventarse, a transformar su arte y su historia. Para hablarnos más de ella, recibamos a una artista que yo amo y ha conquistado las redes y la música. La pionera de las redes sociales, Lele Pons. ¡Te adoro! Buenas noches. Bueno, pueden ver que acá vengo muy bien acompañada para hablarles de mi amiga Belinda, ¿ok? Hello. Una mujer tan espectacular, auténtica, real, sin filtros. A los 10 años la conocimos en la televisión, donde no solamente actuaba, pero conectó con todo el mundo. Una estrella que desde niña supo evolucionar en la industria. De las telenovelas pasó a la música y su primer disco fue un fenómeno de pura nostalgia. Sus producciones nos mostraron otra cara, más madura, más intensa, una evolución total. Y cuando llegaron las redes, Belinda también la conquistó las redes. Porque ella no solamente es una artista, es la voz de todos, de una generación. El año pasado se lanzó con fuerza al mundo de los corridos tumbados y nos sorprendió.
Y todo lo que hace, lo hace en grande. Y lo más lindo es que ella siempre es ella. Una amiga fiel, una amiga real y alguien que inspira a todo el mundo. Belinda. Se vale de una electrizante personalidad para convertirse en una figura prominente de la música pop latina y de la cultura popular, lo que origina que la llamen la princesa del pop latino. Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida. Con el tiempo, cultiva destrezas y se adapta al cambio, explorando con corridos la cumbia mexicana, la electrónica y el reggaetón, reinventándose personal y profesionalmente y respondiendo a nuevas influencias, experiencias y cambios sociales que cementan su vigencia. Posee 8 canciones entre las primeras 20 de Latin Pop Airplay y 2 canciones en el Regional Mexican Airplay, con una de ellas alcanzando la 2ª posición y manteniéndose en la lista por 20 semanas. En el amor hay que perdonar, sé que algún día tú volverás. Un grandioso talento, un sólido compromiso al crecimiento y a la resiliencia. Una mujer, una vez niña, que como pocas logran seguir brillando y que de esa manera empuja los límites de su gran potencial. Le echo pecho con o sin despecho, a nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase ya me fui. Esta noche, Billboard Mujeres Latinas en la Música reconoce con el Premio Evolución a una estrella con una habilidad extraordinaria por la invención, a alguien que evoluciona de ser una joven estrella con visión a un artista con madurez y determinación. Cuando yo te vi por primera vez supe que eras para mí. Le diste la vuelta a los días grises, con solo probar algunos de tus kisses. Lograste sacar, baby, una vez más mi lado tierno. Y eso que pensé que estaba muerto, un minuto sin ti se me vuelve eterno. Quiero verte en el altar, se me da exagerar. Soy intensa a la hora de amar y eso te va a encantar. Darte un beso al despertar, sé que soy cursi de más, pero también flow Bonnie and Clyde, told me partner in Esperé tanto por ti que cuando cuenta yo me vi, ya me habías dejado atrás. Y ahora qué hago por olvidar, 300 noches han pasado y sigo pisando el pasado. No puedo seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado, baby. Míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño que después todavía te extraño, baby. Mira, no, lo di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se dañó, todo se dañó. Recuerdo cómo lo hacíamos y amanecíamos siempre abrazados. Estar contigo era como si Santa Claus me traía
profundo el pasado. No puedes seguir siendo el rey sin esta reina a tu lado, baby. Míranos, ahora somos dos extraños y se siente tan extraño que después que me dañaste todavía te extraño, baby. Míranos, lo di todo y no se nos dio. No fue por mí que no funcionó, fue por ti que todo se dañó, todo se dañó. Tele a TikTok. ¡Belinda! ¡Belinda! De baladas pop a corridos. Esta noche el premio Evolución de Billboard Mujeres Latinas en la Música es para mi amiga Belinda. Qué emoción tan grande estar aquí esta noche rodeada de mujeres tan poderosas y talentosas. Este reconocimiento no solamente celebra mi trayectoria, sino también el poder de reinventarse, de sanar, de evolucionar, de seguir apostando por una misma. Desde que lancé mi primer disco hasta hoy he vivido muchísimas etapas, algunas luminosas, otras retadoras, pero todas me han llevado a este momento, uno de inspiración profunda, libertad, compromiso con esta nueva etapa musical. Estoy especialmente emocionada de compartir este camino con artistas femeninas que me inspiran. Colaborar con ellas me ha recordado el poder de construir juntas como mujeres. Quiero agradecer a mi familia, a todos los que han caminado conmigo incondicionalmente, gracias a mi equipo, gracias a Warner por confiar en mí con tanta fuerza y entrega, a todos los compositores y productores con los que he trabajado en esta nueva etapa musical, a Leslie, gracias por creer en mí, te adoro, hablo de ti, me dan ganas de llorar porque te quiero mucho. Gracias a mis fans, de verdad ustedes... Ustedes son lo más importante para mí. Me entrego a ustedes. Gracias por no soltarme nunca, por seguir creyendo en mí y la espera valdrá la pena porque el disco va a estar increíble. Gracias. Y arriba las mujeres. Gracias. Y a Leila Cobos también. Muchas gracias por hacer este espacio posible. Muchas gracias. Más adelante, Anita recibe el premio Vanguardista y la emoción continúa con Shakira. También el homenaje a Chiquis, Hash, la mujer del año, Selena Gómez. Y en solo minutos llega Nati Natasha con su nuevo tema y recibe el premio imparable de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Estás en vivo, estás en Telemundo. Seguimos en vivo con algo muy especial. Un momento que celebra el talento y el espíritu resiliente de nuestra República Dominicana. Nuestros corazones y nuestra solidaridad está con este país debido a la tragedia vivida. Pongo la mano en mi corazón. Hoy honramos la fuerza de su gente en nuestra próxima homenajeada. Y para presentarla, recibamos al gigante del merengue, Eddie Herrera. Gracias, mi vida. Gracias. Gracias. En un momento como este,
en el que mi país está de luto por una tragedia tan dolorosa para mi gente. Se siente como un abrazo gigantesco saber que hay razones para celebrar la música dominicana. Por eso para mí es un honor reconocer el éxito de mi querida Natti Natasha. Una artista que ha llevado el nombre de las mujeres a lo más elevado de la música, que se abrió camino con su trabajo duro, se ha establecido en las listas musicales más importantes y pone bien en alto las raíces de nuestro país con su nuevo álbum. Natti conoce muy bien el significado de la perseverancia, de la constancia y de la fe en sí misma. Y sigue dejando huella con sus canciones y con esa seguridad tan arrolladora en su trabajo musical. Es indetenible, determinada a realizar sus metas. Natti incurre en el reggaetón, la bachata y el pop latino. Y con una voz única y una presencia cautivadora, desarrolla temas que se convierten en enormes éxitos. Criminal, qué criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Illuminati le otorgó su primer debut en el Top 10 de la lista Top Latin Albums de Billboard, abriendo en el puesto número 3. Y posee 24 canciones en el ranking Hot Latin Songs, 4 de ellas en el Top 10. Y con temas en los primeros 5 puestos de la lista Billboard Hot Latin Songs y con millones de vistas en YouTube, se consagra como una importante fuerza interpretativa. Pese a cualquier obstáculo, no descansa y continúa abriendo paso. Con numerosos temas en listas de popularidad, su récord de logros y una fanaticada global en constante crecimiento, reafirma una y otra vez el poder de su fuerza de voluntad. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no debo verte. Cantante, dedicada a su arte, que con excelencia y constancia domina su entorno cultural. Una artista que trasciende el tiempo. Una historia de lucha y de logros. Billboard Mujeres Latinas en la Música reconoce a una cautivadora intérprete. Un vivo ejemplo de qué tan lejos se llega cuando tu espíritu es imparable. Tantas copas en mi cabeza me ponen muy franca. Otro episodio arrepentida entre sábanas blancas. Debo confesar, fuiste colección de mis noches de placer. Ese mismo objetivo, intento fallido de olvidarlo a él. Vete de aquí, quiero estar sola. Recoge tus pertenencias antes de la aurora. Te pido perdón, no olvides tu reloj, ni me pidas número. Solo fuiste medicina para aliviar este dolor. Vete de aquí, mi conciencia la tengo ofendida, porque la uso muy poco en la vida y con el sexo busco la salida. Vete de aquí, porque un vendaje cubre las heridas, pero la cura es tenerlo aquí. Esto fue carnal, no me insistas más. Por favor no vengas a hacer el papel de idiota. Ponte el pantalón, borra la ocasión y ya se acabaron esos besos en la boca. Porque ya yo te comí, me arrepentí. Y apúrate que pronto va a salir el sol. Yo sé que anoche la pasión te confundió, pero en mi mente él fue que me devoró. No lo dejo de amar. Anoche fuiste un vendaje. Go.
Esta noche tengo el privilegio de entregar el premio Nati. Nati, esta noche tengo el privilegio de entregar el premio Artista Imparable de Billboard Mujeres Latinas en la Música a una mujer que todos la conocemos, que todos la estamos viendo aquí. Una mujer que yo siempre me quitaré el sombrero frente a ti. Nati Natasha, recíbelo conmigo. ¡Qué honor! Que Eddie Herrera me esté dando ¡qué honor! No sé si yo debería pararme aquí ahora mismo. Buenas noches. Antes que todo, quiero comenzar este momento como empiezo cada día de mi vida, dándole gracias a Dios. Gracias por permitirme estar aquí viva, presente, con propósito. Gracias porque sin Él nada de esto sería posible. Este reconocimiento no es solo mío, es de un país que me vio nacer y que me dio el alma que cargo con orgullo, República Dominicana. Gracias a mi tierra por regalarme sabor, fuerza, color y esa chispa que llevo en cada canción, en cada escenario, en cada paso que doy. Hoy quiero dedicar este premio también a las almas que ya no están con nosotros, especialmente a todas las personas que fallecieron en la tragedia del 7 de abril. Personas que simplemente estaban celebrando la vida a través de la música, como hacemos nosotros. Desde lo más profundo de mi corazón, envío mis condolencias a sus familias y seres queridos. Este momento es también de ustedes. Gracias a la música que me permitió cruzar fronteras y demostrar que una mujer con disciplina, con valentía y con fe, sí puede cantarle al mundo entero, no solo a su isla. Agradezco a todos los que estuvieron desde el día 1. Empezando por mis fanáticos que me han aguantado de todo, en todos los procesos de mi vida, en cada paso. Gracias a mis fanáticos con todo el alma. A don Omar, Lincoln, Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny, My Girl Becky G, Anita, Jay Quiles, Flow, Mambo King, Luyan, Jumbo, Gaby y cada persona que de alguna manera u otra aportó a mi camino. Gracias por ayudarme a escribir esta historia. Pero hay una persona, una que no solo estuvo al lado de mi carrera, sino que me regaló lo más hermoso que tengo en la vida, mi hija. Esa personita que hoy está en casa viéndome por televisión, disfrutando con orgullo de su mamita, Natasha. Y todo eso fue posible gracias a ti, Rafi Pina, el hombre de mi life. Gracias por tu amor, tu visión y por siempre apostar a mí. Este premio es de todos ustedes y esta noche es de ella también. Gracias a todos, que gocen. Las mujeres arriba. A continuación, seguimos con más mujeres imparables. Chiquis recibe el premio Impacto. Anita rompe barreras con el primer premio vanguardista. Más adelante, el homenaje al dúo Haash. Olga Tañón, Ivy Queen y la India encienden el escenario con los éxitos de nuestra legendaria Celia Cruz. Selena Gómez es honrada como la mujer del año. Además, las participaciones especiales de Prince Royce, Aleida Ortiz, Yaritza y su esencia, Yailin la más viral, Amandi Titita, Goyo, Shakira. Estás en vivo, estás en Telemundo. Nuestro siguiente reconocimiento es para alguien que sabe desafiar el panorama musical. Para presentarlo, recibamos ahora una de las nuevas voces de la música latina, Yailin, la más viral.
Esta noche estoy súper agradecida de hacer un homenaje a una de las mujeres a la que admiro muchísimo por sus canciones, por esa alegría, por esa personalidad tan impactante que hoy la hace una de las artistas más importantes en la industria. Anita nos ha demostrado un camino para llegar a lugares a los que cualquier artista de la industria quisiéramos llegar. Y por eso los invito a conocer más de ella. Hay quienes poseen la audacia de romper barreras, de desafiar normas, de inspirar. Hay quienes tienen una visión clara de cómo debe ser su expresión. Con determinación, trabajan para materializarla y consiguen alterar a la sociedad. Anita desarrolla un estilo alejado de conceptos tradicionales y con él redefine la calidad del funk carioca cuando lo fusiona con reggaetón, pop y R&B para crear un sonido único y llevar ese ritmo desde las favelas de Río hasta popularizarlo globalmente. A mí me gusta cuando baja downtown, le pido que se quede ahí enviciado. Ha logrado 9 entradas en la lista Latin Airplay de Billboard, entre ellas 2 Top 10s, una de las cuales coronó por una semana. Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero, soy tu veneno. Y posee éxitos globales en español, inglés y portugués. No pierdo meu tempo mais, no pierdo meu tempo mais. Un artista valiente que aproxima a su expresión musical y personal sin remordimientos, posicionándose como un modelo empoderador para la mujer y que estimula a liberarse de limitaciones y a acoger su propia individualidad. Hot girls where I'm from, we don't look like models. Thin lines, big curves, and the energy glows. You've been falling in love with the girl from Rio. Cantante, empresaria y activista, establece un nuevo estándar de lo que significa ser un artista moderno. Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared, yo soy un caso que hay que resolver. Una cantante atrevida que no conoce límites, líder de una nueva generación de creadoras. Billboard Mujeres Latinas en la Música reconoce por primera vez con el premio Vanguardista a una indiscutible influencia en el panorama global, a un excepcional talento que con perseverancia y voz única transforma el arte. Tiro indirectas, tú te haces el loco, ni te das cuenta. Pero es tan obvio que me ves, que me miras. Hace rato vamos de salida, ya vi lo que querías y por suerte estamos en sintonía. Te desperté contigo en este hotel, ¿cómo llegamos? Ay, dime cómo nos vamos. Si quieres quédate para poder entender cómo llegamos y lo bien que combinamos. Quédate, quédate, que nos quedan cosas por hacer. Así que quédate, quédate, que nadie como yo te va a querer. En la disco bailándote con la frente chocándote, sé que muere de gana. Está besándome, somos polos opuestos, pero apuesto por eso de los dos. Que los dos estemos aquí, eso no es casualidad, no es casualidad. Te veo en 5 minutos en la puerta de atrás y no decimos nada, nada, nada. Desperté contigo en este hotel, ¿cómo llegamos? Ay, dime cómo nos vamos. Si quieres quédate pa'
quédate, quédate, que nos quedaron cosas por hacer. Así que quédate, quédate, que nadie como yo te va a querer. Quédate, quédate, que nos quedaron cosas por hacer. Así que quédate, quédate, que nadie como yo te va a querer. Bueno, hermosa como siempre, Anita. Anita, te tenemos una sorpresa y hay alguien que paró su gira para ser parte de este momento y quiere darte una sorpresa. Gracias. Hoy estoy feliz de poder entregar este premio a una gran artista, pero además una gran amiga mía, alguien que es muy especial para mí. Dicen que el mundo no es más que un lienzo en blanco para la creación, y si hay alguien que sabe cómo dibujar la vida con sus ideas y con esa alegría que contagia, esa es Anita. Ella es una artista que representa a esa mujer, a la mujer de hoy, a la mujer de carne y hueso que necesitamos en este mundo, que es fiel a sí misma antes de querer ser perfecta para otros. Ha conseguido todo lo que ha soñado porque no se detiene a que la vida la sorprenda. Es ella la que sabe cómo sorprendernos y cómo sorprender a la vida con su música, con su magia y con su éxito. Llevó el sonido del funk hasta los estándares más altos de la industria y hoy es la reina del funk brasileño. Esta noche felicito a una amiga que supo traer el futuro al presente. Felicidades, Anita, por este premio, que tanto te mereces. Este premio vanguardista es tuyo y por muchos más. Un beso. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Yalin, mi amor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a mi amiga Shakira. Qué honor tener a una amiga que siempre fue para mí una inspiración, una mujer increíble. Gracias a mi manager, que es una mujer que admiro muchísimo. A Leila, de acá de Billboard, otra mujer increíble. A todas las mujeres que hacen parte de la industria. Todas las que están acá hoy siendo homenajeadas. Yo quiero decir que este premio de vanguardia es que yo creo que nosotros artistas estamos en esta posición de mucha gente mirándonos y debemos utilizar esto no solamente para hacer plata y estar más famosos y hacer competición de ego con el otro o el otro, pero para cambiar la sociedad de alguna manera. Tenemos tantos millones de personas mirándonos, deberíamos utilizar esto para mudar culturalmente ideales que desde hace tanto tiempo con la sociedad está haciendo tan mal para las mujeres. Día a día, la importancia de tener un premio para las mujeres es porque día a día enfrentamos todavía dificultades en nuestra vida social o profesional solamente por sermos mujeres. Y me gustaría mucho ver más hombres apoyándonos, porque infelizmente todavía necesitamos que hombres nos digan lo cuánto somos importantes y valorosas para que la sociedad cambie. Entonces, no solamente mujeres apoyando la causa, pero también hombres que vean la diferencia y la desigualdad que es para las mujeres y también nos ayuden y se unan en este movimiento que es tan importante. Gracias. ¡Bravo! ¡Felicidades, tocaya, Anita! ¡Qué bárbara! Muy bonito. Nuestra próxima homenajeada causa impacto con su talento e inspira cambios. Para presentarla, llega un artista que continúa revolucionando la música con una mezcla explosiva de cumbia, rap y sátira. ¡Te amo, Amandititita! ¡Venga! Gracias. En la industria de la música, el foco suele estar por lo general en lo externo, en la imagen, en las cifras, en el éxito, en lo que se puede medir. Y muy pocas veces se habla de las virtudes. Pero son justamente las virtudes complicadas las que hacen a un artista en una estrella. Valentía, generosidad, humildad, lealtad. Eso es lo que la transforman.
Lo más importante es para una estrella la luz que viene de su interior, esa que permanece incluso cuando todo se oscurece. Porque para iluminar a los demás debe sostenerse desde adentro. Y por eso para mí es un honor presentar a una mujer. Para mí es un enorme honor presentar a una mujer que brilla desde el alma. Yanei, mi chiquis. Ella está haciendo historia en un género lleno de hombres, dominado por hombres, y es su creatividad la que la ha llevado a ganar múltiples premios musicales. Yo he estado muy de cerca en la producción de sus discos y por eso me consta que entrega el alma en cada canción de la misma forma que la entrega por los demás. Gracias en nombre de cada familia que has ayudado. Gracias en nombre de tus seguidores, por tus libros, por tu música, por ti, y me incluyo, nos has ayudado a sanar. El mundo, chiquis, es un mejor lugar porque tú estás aquí. Te amo. Gracias. Desde sus inicios, explora su herencia y sus raíces. Hace suyo un estilo que refleja un profundo sentimiento y demuestra una fortaleza de carácter que le otorga una gran popularidad. Si vas a querer conmigo, no la tienes fácil porque no te alcanza ni con horas extra. Ha alcanzado 12 entradas en la lista de Regional Mexican Airplay de Billboard. 3 de ellas en el Top 10. Y 2 de sus álbumes han asegurado el primer puesto en la lista Top Regional Mexican Albums de Billboard. Más allá de su música, utiliza su voz para empoderar a la mujer. A través de su podcast, conecta con sus seguidores con el fin de inspirarlos. Empresaria y filántropa, comparte memorias plasmadas en libros de su autoría y con sus marcas de productos refleja un compromiso de ayudar a los demás a verse y sentirse lo mejor posible. Queriendo impactar la vida de los demás, crea a Boss Bee Nation, una fundación que apoya a jóvenes de escasos recursos, con iniciativas de recaudación de fondos, becas y programas de promoción. Aborda problemas como la violencia doméstica, la salud mental y la educación. Comprometida con la creación de contenidos impactantes e inclusivos, cofunda Busy Bee Productions, con la que amplifica voces diversas y comparte historias auténticas que resuenen con audiencias del mundo entero. Pero te equivocaste. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Una fenomenal artista, un vivo ejemplo de empatía y compasión. Esta noche, Billboard Mujeres Latinas en la Música reconoce con el Premio Impacto a una artista de una firme determinación que trasciende su profesión y que no descansa por construir un mundo mejor. También las mujeres pueden. Sí o sí. ¿Qué alboroto traen conmigo? Y arriba la diva de la banda. Porque soy, ¡ay! Como soy me critica. Soy diamante que no pierde el brillo, ni se quiebra con solo intentar. ¿Y qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Porque el día en que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos,
Yo no sé si para herirme, si lo hiciste vía mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en balde, ni hay que viva de ilusiones si otras ganan por lo que hacen. Yo también quiero ganar. Y aquí nomás, reforzando, porque soy abeja reina, no falta quien me torea. Yo no busco los problemas, pero siempre que me llegan tengo muy corta la mecha. Porque soy abeja reina, voy abriendo mi camino. Siempre saco el aguijón cuando veo que algún se quiere pasar de vivo. Prometí hasta el cielo cuidar mis hermanos y yo lo he cumplido. Conocí a la envidia que siempre se acerca con disfraz de amigo. Creen que pueden tumbarla a la reina, la corona la traigo bien puesta. Mi mamá me enseñó a defenderme, ella fue mi maestra. Hay algunos que dan pena ajena porque son de mi propia colmena, que te roban la miel y parece que nunca se llenan. Pero yo voy volando con mis propias alas sin pedirle a nadie. Les dolió saber que nunca va a detenerme ni mi propia sangre. Y ahí está, para que vayan y digan. ¡Oh! Por su entrega musical, por su voz poderosa. Es un honor para mí entregarle el premio de impacto de Billboard Mujeres Latinas en la Música a Chiquis. ¡Te amo! No la tienes fácil porque no te alcanza ni con horas extra. Si no es a mi modo, mejor ni te acerques y pega la vuelta. No vas a comprarme si ni con todos tus deseos. Ay, no. Ya estoy llorando. Bueno, Amanditita, muchas gracias por estar aquí, por esas lindas palabras. Las sentí en el corazón. Thank you so much. A Billboard. A Cristina, a Leila, a todas las mujeres poderosas de Billboard, muchas gracias por reconocer no nomás la gran labor mía, sino también la labor de mi equipo. Así que muchísimas gracias a mi equipo, a mi disquera, a la gente que me ha apoyado desde el día 1. Muchas gracias. Yo cuando empecé esta carrera, hubo muchos momentos que yo me quería vencer, tirar la toalla, porque fue un camino muy difícil. Pero algo que yo siempre tenía claro era mi misión en este mundo, y estar en esta plataforma, tener un micrófono en la mano es una gran responsabilidad. Y no siempre va a ser fácil, y yo lo entendía, y lo entiendo, y lo viví con mi madre. Así que a Dios, gracias por confiarme esta misión, por darme la fortaleza cuando yo no la tenía.
a mis fans por creer en mí cuando a veces yo no creía en mí misma. Muchísimas gracias, la verdad estoy tan agradecida y les digo, gracias. La verdad estoy muy conmovida porque creo que este es uno de los más importantes, y no el más importante, porque yo empecé esto para inspirar, para empoderar, y a cada mujer que está aquí se lo merecen, las admiro, las respeto. Es un honor estar a su lado y compartir este escenario con ustedes. Muchas gracias. ¡Arriba las mujeres! Por Mujeres Latinas en la Música celebra a la Mujer del Año, Selena Gómez. Ana Bárbara nos trae el estreno en televisión de su nuevo éxito, junto a Yaritza y su Esencia. Y a continuación, en un momento muy especial, Prince Royce honra al dúo Hash con el premio Inquebrantable. Más adelante, la presentación de Goyo y mucha azúcar en el homenaje musical de Olga Tañón, Ivy Queen y la India a la leyenda de la salsa, Celia Cruz. Nuestras siguientes homenajeadas forman un dúo musical que nos demuestran que cuando el talento se encuentra con la complicidad, no existen fronteras para soñar, crear e inspirar al mundo. Para presentarlas, aquí el ídolo global y que yo amo de la bachata, Prince Royce, mi amor. Estoy muy emocionado de presentarles a dos cantautoras maravillosas, Han y Ashley, del dúo Hash. Come on, give it up, yo. Tuve la fortuna de colaborar con ellas en 100 años, una canción que salió directo del corazón. Nos conectamos gracias a la magia de la música y fui testigo de la fuerte conexión que tienen como hermanas y como artistas. Su armonía es tan natural, tan poderosa, que no importa si están en un estudio, en un estadio gigante o entre ellas, siempre cantando y siempre real. Y sus letras, por supuesto, wow, hablan de amor, de desamor, de la fuerza y lo hacen con una honestidad que se queda contigo. Los invito a descubrir más sobre estas dos mujeres con un talento a otro nivel. La música fue un pasatiempo que transformó sus vidas. Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada a cambio. Optando en sus inicios por traducir canciones country al español, desarrollan sus habilidades por el canto e insisten en un concepto musical que abre la puerta a una hermosa profesión. Sus composiciones abundan en temáticas de amor, sarcasmo y empoderamiento femenino, contando experiencias personales, situaciones familiares, primeros amores y rompimientos. Así, en sus canciones, se atreven a decir y sentirlo todo. Como una asociación inseparable, demuestran una impresionante madurez musical, fusionando diversos géneros. 5 temas en la lista de Hot Latin Songs, 2 de ellas alcanzaron el Top 15 y 16 entradas en la lista de Latin Pop Airplay, posicionando a 4 en el Top 10. Ya no sé qué hago aquí esperándote, te amo pero todo tiene un límite. Se acercan al corazón de millones con sus voces, con sus letras conmovedoras y narrativas auténticas. Y sus giras musicales, con conciertos completamente llenos, las consagran popularmente como las reinas del sold out. Yo quiero estar 100 años contigo, bailando la misma canción. Uno de los dúos más influyentes y virtuosos del pop latino.
Hoy, Billboard Mujeres Latinas en la Música reconoce a las intérpretes que construyen un vínculo como hermanas, como artistas y como creativas, y quienes con su alianza enfrentan los desafíos de un panorama musical en constante cambio que las hace inquebrantables. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por crearme esa falsa historia de amor. Y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad, y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Recuerdo a tus besos y en la distancia puedo oír a tu voz diciendo que esto no era un adiós. Aún el tiempo nos vuelva a encontrar. No esperes nada, busca ver qué pasa. Estés en donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez. La vida sigue andando y yo también. Tu lugar está en el ayer. Todo lo que era ya no es. Deja de pensar que habrá otra vez y lo intentes. Estés en donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez. La vida sigue andando y yo Give it up for us, y'all. Yeah. El premio inquebrantable de Billboard Mujeres Latinas, Unbreakable, I just learned that word right now, inquebrantable, de la Billboard de la música, es para Hannah y Ashley del grupo Hush. ¡Wow! Oigan, muchas gracias. De verdad, es un honor enorme estar aquí esta noche recibiendo el Unbreakable Award después de tantos años en la industria.
Oigan, este premio es una celebración y recordatorio que la fuerza está en la unión y nuestra fuerza siempre ha sido en ser hermanas, amigas, cómplices, estar una para la otra en las buenas y en las malas y en nunca soltarnos. Nuestra carrera ha sido como una cadena. Cada persona que ha creído en nosotras es un eslabón. Sony Music, SAY-TRACK, llevamos caminando de la mano desde el principio y seguimos juntos. Gracias por estar con nosotras arriba del escenario y también abajo. A nuestra familia, gracias por ser nuestra tierra firme, por el amor y los sacrificios que hay detrás del escenario. Y bueno, lo más importante, nuestros fans. Son el eslabón más fuerte. Ustedes han hecho que todo esto valga la pena y son nuestro motor de amor más grande, nuestras alas que siempre nos dan la seguridad de que podemos seguir adelante y seguir componiendo acerca de nuestras historias y sabemos que ustedes siempre van a estar ahí. Y bueno, este premio queremos dedicarla a todas las mujeres valientes de esta industria, fotógrafas, productoras, artistas perseverantes, como las que hoy estamos celebrando. Selena, Nati, Belinda, Chiquis, Olga, Anita, Celia, a todas las mujeres fuertes que han abierto camino para nosotras y para tantos artistas. Y también Billboard. Leila Cobos, gracias por siempre encontrar espacios para las mujeres. Te lo agradecemos muchísimo. Así que por 23 años de música, memorias y el mejor viaje de nuestra vida, gracias por honrar nuestro camino. Somos y siempre seremos inquebrantables. Esta celebración continúa con el estreno en televisión de la nueva colaboración musical de Ana Bárbara y Yaritza y su esencia. Honramos a Selena Gómez como la mujer del año de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Y en minutos, Goyo presenta uno de los homenajes más emotivos de la noche. Olga Tañón, Ivy Queen y La India nos cantan los grandes éxitos de la legendaria Celia Cruz. Señoras y señores, con ustedes, la cantautora colombiana homenajeada en Billboard Mujeres Latinas en la Música 2023, Goyo. Gracias. Buenas noches, mi gente. Para mí es un honor rendirle tributo a un artista que es símbolo de nuestra identidad y nuestra cultura en el mundo. Han pasado 100 años de su nacimiento y con su inmenso talento, Celia Cruz sigue siendo la reina de la salsa. Yo crecí escuchando sus discos, conocí sus canciones porque mis papás eran los más fanáticos y desde niña la admiré como mi referente en la música. Una mujer que persistió, una mujer que resistió. En el tiempo y con su arte me mostró un camino en donde ni la piel, ni la edad, ni el color de su voz, ni siquiera la estética, son un límite para cumplir sueños. Ella nos dio la oportunidad de ser nosotras mismas, sin cambiar nuestra esencia. La conocí a mis 14 años, cuando mi tío produjo uno de sus conciertos y tuve el privilegio de viajar a su lado, Dios mío. Desde ese mismo día se convirtió en mi gran inspiración. Celia Cruz hizo la vida un carnaval y con una voz que no parecía de este mundo, llegó con su sabor a todos los rincones del planeta. Ella es la reina rumba y la única mujer que supo ponerle azúcar a la salsa. Cuba dio al mundo a la máxima expresión de nuestra música para propagar con orgullo lo que es la música de nuestro pueblo a la primera dama de la salsa, la guarachera del mundo.
Desde un principio, su destreza impresionó a todo el que la escuchó y su amor por el escenario creció exponencialmente. Con su voz poderosa y una energía infecciosa, poco a poco acumuló éxitos que transformó en himnos eternos. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno para gozar. Revolucionó la música tropical, rompió barreras en una industria dominada por hombres y elevó a los sonidos afrocubanos al escenario internacional. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Pionera, que con valentía y carácter auténtico abrió el camino a legiones de artistas. Ícono, cuya representación prevalece hasta en la cara de una moneda. Su nombre es del son. Su nombre reescribe la historia. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Por 5 décadas de una extraordinaria carrera, por su incalculable aportación a las artes. Billboard Mujeres Latinas en la Música conmemora el centenario del nacimiento de un lucero que brilla con luz propia y celebra con el premio Leyenda a la mujer eterna, cuyo legado trasciende el tiempo y marca la historia hasta hoy y por siempre. Celia Cruz fue para mí una de las personas más importantes en el ámbito profesional y una de las personas más humildes y queridas a nivel personal. Siempre la recuerdo, siempre la extraño, escucho su música, me hace sentir feliz. Es más, ahora la tenemos en el Quarter Americano. Qué mejor honor de tener algo que nos recuerda de todo lo que nos dio. ¿Qué puedo decir yo de la reina de la salsa, de Celia Cruz? Una gran inspiración para mí. Rodeada de hombres siempre, algo que me reflejo mucho en ella, de sus vestuarios, su carisma, su humildad, su esencia. Celia siempre ha sido una dama. Yo soy fanática de Celia hasta más allá de la muerte, diría yo, ¿verdad? Porque el que es fanático no conoce fecha de vencimiento y esa soy yo. Para mí Celia es mi caballota también. Celia para mí fue una influencia demasiado grande en lo que es el género musical. Y tantos años que también duró haciéndonos disfrutar de su música. Y como ser humano, pues, ¿qué te puedo decir? La chulería más grande. Tuve momentos maravillosos a nivel de intimidad familiar con ella y fue muy lindo. Y le doy las gracias, que yo sé que está en el cielo cumpliendo esos 100 años ya, esos 100 años que ella cumple, que Dios la bendiga, pero gracias por esa oportunidad que me dio en vida de compartir tantos momentos hermosos. Así que viva Celia. Celia Cruz, mi madrina, significa algo grande, grandísimo, lo más grande del planeta Tierra, por su sacrificio, su dulzura, todo lo que ella tuvo que sobrepasar, tener que dejar su tierra para conquistar el mundo, pero siempre dejando su alma y su corazón en esa tierra tan importante de Cuba. Es la maestra de las maestras. Todo lo que ella dio, hoy en día lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque ella vive para siempre su legado y su alegría, su azúcar. Me siento muy contenta de llegar hasta donde he llegado, pero gracias, tú sabes, gracias a Dios primero y al público que me respalda. La reina de la salsa, la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Esta negrita no pasa de moda. ¿Te lo dije? Que dice así: el yerberito llegó, llegó.
negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, tiene tumbao y no camina de lado. Y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao. Ay, tumbao. Nunca camina de lado. Nunca camina de lado, de lado. Anda derechito, no camina de lado. Diosa de la noche, dulce como el melao. Esto es pa' Celia, pa' mi negra, porque yo quiero que se escuche en Cuba, que yo quiero que repita en Puerto Rico. Yo quiero que se escuche en el Caribe. Manos arriba, que ella vive, yo repito, que ella tiene tumbao. La negra tiene tumbao, que Celia tiene tumbao, la caballota tiene tumbao. Dice, viene con la mano que se escuche. Que ella tiene tumbao. Tiene tumbao, tiene tumbao. Nunca camina de lado. Kimbara, kimbara, kuma kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma kimbamba. Mama, mama. Mama, mama. Azúcar. La rumba me está llamando. Coco, dile que ya voy. Que se espere un momentito mientras canto un guaguancó. Dile, dile, dile que no es un desprecio. Ay, mira que vive en su corazón. Es que mi madrina fue tan solo eso. Rumba buena y guaguancó. Mamá, mamá. ¡Sabroso! Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Si quiere bailar y quiere gozar con kimbara, kumbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Que la reina improvisando y mi gente está gozando como es. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. Ahora mi sentimiento está en el cielo y poderte cantar es mi mayor anhelo. Kimbara, kumba, kimbamba. Kimbara, kimbara, que viva la reina Celia Cruz. Azúcar. Olga Tañón y mi Queen para Celia. Kimbara, que viva la reina. ¡Arriba! Más adelante, el reconocimiento a Selena Gómez como la Mujer del Año de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Y ahora, vamos con una de las presentadoras de En Casa con Telemundo, Aleida Ortiz. Aquí estoy tras bastidores con los últimos toquecitos porque en minutos voy a presentar el nuevo éxito musical de nuestra anfitriona Ana Bárbara junto a Yaritza y su esencia. Es que la música tiene ese poder de revitalizarnos, así como cuando quieres algo refrescante que te equilibre sin perder la energía única, tal como lo hace CeraVe Foaming Facial Cleanser. Los espero, no se vayan. Seguimos en vivo con Billboard Mujeres Latinas en la Música. Y ahora, señores, tengo el placer de presentarles un estreno en televisión. El año pasado, nuestra anfitriona de esta noche recibió el premio Trayectoria por sus más de 30 años de carrera. Y esta noche nos presenta su nuevo éxito, Besos Robados, acompañada por Yaritza y su esencia. Aquí está con ustedes, Ana Bárbara. Cuando habla el corazón, sobran las palabras. La explicación es que es dar amor. Me lastimas una y otra vez. Yo de necio no quiero entender que me estás consumiendo y te
sigo perdiendo y yo sigo aquí aferrándome a ti. Pero que te quede claro que poquito a poco te voy olvidando, que estas ganas locas que tenía de ti ya se me están quitando. Y aunque te sigo amando, ya no me importas tanto. Tú que me inspiraste tantas melodías, me dejaste tan vacío el corazón. Mejor te digo adiós, quería a mi lado, pero son besos robados los que antes compartíamos tú y yo. Mejor te digo adiós. Tú que me inspiraste tantas melodías, me dejaste tan vacío el corazón. Mejor te digo adiós, quería a mi lado, pero hoy son besos robados los que antes compartíamos tú y yo. Mejor te digo adiós. Mejor te digo adiós. Mejor te digo adiós. Mejor te digo adiós. Suerte en esta nueva aventura, mi amor, se lo merecen todos. Venga. Venga, mi amor. Gracias. Emoción, celebramos en grande a nuestra mujer del año, Selena Gómez. Estás en vivo, estás en Telemundo. Hay años que marcan la historia de la música y hay artistas que definen ese año con su arte, su fuerza, su talento y su poder de inspiración. Llegó el momento de homenajear a nuestra mujer del año, Selena Gómez. Un ícono global de la música, estrella aclamada en la actuación y mente creativa detrás de proyectos que dejan huella. Como empresaria muy poderosa, redefinió la belleza desde el bienestar, imagínense. Como activista incansable, ha usado su voz para derribar estigmas y abrir conversaciones sobre salud mental. Y como defensora de las comunidades marginadas, su compromiso trasciende del escenario y contribuye a la sociedad. Ella es una mujer que hoy inspira y empodera a millones en el mundo. Selena Gómez cultiva su talento desde muy joven. Como intérprete, crea temas que se popularizan alrededor del mundo. Tan solo su sencillo Come and Get It logra su primer top 10 en la lista Billboard Hot 100. Su experiencia de vida la lleva a plasmar en canciones historias de empoderamiento y de superación que rompen estigmas y que tocan el corazón con letras que estimulan a quererse y aceptarse más. Una vez por todas, soy más fuerte sola. Ha colocado 5 canciones en el top 10 de la lista Hot Latin Songs, con una debutando en el puesto número 1, en donde dominó durante 13 semanas. Baby, show me you can calm down, calm down. Dance with me and take the lead now, lead now. Y su tema, Ojos Tristes, encabeza el recién lanzado ranking Hot Latin Pop Songs.
muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor. Con un alcance a más de 400 millones de seguidores, ha vendido más de 30 millones de álbumes y más de 300 millones de sencillos en todo el mundo. La artista amplía su impacto en la industria del entretenimiento como productora ejecutiva de series y documentales, en donde abunda temas como la depresión y los retos que enfrentan los inmigrantes. Aparte de su carrera artística, como embajadora de UNICEF, defiende los derechos humanos, la justicia social y las comunidades marginadas. También es empresaria y es la fundadora y propietaria de la aclamada compañía de cosméticos Rare Beauty, que promueve la autoaceptación y desafía los estándares irreales de belleza. Como filántropa, establece el Rare Impact Fund, que recauda y subvenciona a instituciones dedicadas a la educación y al apoyo en el área de la salud mental. Por utilizar su poderosa voz y valerse de sus experiencias para generar el cambio y hacer el bien. Billboard Mujeres Latinas en la Música celebra a la Mujer del Año. Esta noche, Billboard Mujeres Latinas en la Música celebra la carrera y los logros de la Mujer del Año, Selena Gómez. Thank you so much to everyone at Billboard. I wish I could be there with all of you, but I'm filming in New York. This means so much to me as a Latina. I have been working most of my life, and to be seen, supported, and celebrated by women who share our roots is truly, truly powerful. Growing up, I was extremely proud of my Mexican heritage. I didn't see a lot of women who looked like me at the center of the story or on stage. Oh, and it was just rare. Our stories, our voices, and our cultures deserve to be celebrated. Releasing my EP, Revelación, was one of the proudest moments of my career, only because it felt like I was creating music for something that I had wanted to give my heritage and my family and for myself. Not only did it give me another opportunity to highlight my culture, but also I knew it would make my abuela very proud. And finally, to my fans, I can never say it enough. It's because of you that I'm able to do what I love. And thank you all for supporting me for all of these years. Thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart, and I love you all. Te amo. Muchísimas felicidades a Selena Gómez, wow, y a todas nuestras increíbles mujerones de este año. Esta fiesta continúa con contenido exclusiva en nuestras redes sociales, y para revivir los mejores looks de la alfombra pueden visitar nuestro canal de YouTube @Telemundo Entretenimiento. Gracias por acompañarnos, pedazos de mi alma, y recuerden que los premios Billboard de la música latina son en octubre, aquí por Telemundo. Gracias.